tardes a todos. Gracias a la Sociedad Valenciana de Farmacia por la invitación, a Novartis por presentarme para esta charla. Voy a intentar contestar a tus preguntas. También quiero pediros disculpas. En principio, esta charla la iba a dar un compañero, Ángel Pérez, de Alicante, pero no ha podido, así que me tenéis que aguantar durante 2 charlas, esta y la siguiente. Lo siento. Vamos a ver si consigo contestar a lo que te has planteado. Esta es la situación presente y en el futuro inmediato del tratamiento con la esclerosis múltiple. O sea, la época del betaferón del 95, cuando ya no teníamos más que eso, y eso era para todos, iba bien, iba mal, ha desaparecido, el cambio es abismal, ya hubo un cambio muy importante cuando surgió el natalizumab, nos abría opciones de rescatar pacientes que iban mal, luego salió el fingolimod y en finales del año pasado, principios de este año, han venido 3 fármacos nuevos, el alemtuzumab, el dimetilfumarato y la teriflunomida. ¿Qué nos viene? El aquinimod es un fármaco muy tocado, pero se está ensayando con doble dosis, porque era un fármaco con dudas de seguridad en cuanto a cáncer y con poco efecto antiinflamatorio, con lo que el laboratorio está intentando con doble dosis a ver si consigue algo más. Bueno, veremos a ver qué pasa, porque tenía muy buenos resultados en progresión de discapacidad, pero vienen otros, el ocrelizumab, daclizumab, el interferón pegilado, que es un cambio de forma de administración de los ya conocidos, es decir, que nos va a permitir administrarlo una vez cada 15 días. Eso para los pacientes es enormemente cómodo, y la calidad puede mejorar, y yo personalmente creo que es el fármaco que va a acabar de dar la vuelta al tratamiento tal y como lo hemos tenido en estos últimos años a como lo tendremos ahora, sobre todo el inicio del tratamiento. Pero además hemos tenido otros fármacos, algunos que se han usado muy poco, pero otros que se han usado mucho. La ciclofosfamida se ha usado muchísimo y se sigue usando como tratamiento de inducción, es decir, en algunos, y el rituximab, cuando ya estamos muy desesperados, funciona bien, y el ocrelizumab no deja de ser más que un rituximab humanizado para que se tolere mejor, pero con un mecanismo de acción igual, un anti-CD20 que va por la vía del linfocito B, que es algo distinto a lo que estábamos teniendo hasta ahora. Entonces, claro, aquí ya tenemos una pléyade de fármacos que tenemos que organizar. Nosotros nos tenemos que organizar, y vosotros lo veis porque os llegan peticiones de cambios de un montón de cosas. Preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué tratamos a los pacientes? ¿Conseguimos algo con los tratamientos, aparte de entretenernos? Todos los fármacos son iguales, y si no son iguales, que no lo son, ¿por qué los usamos en el orden que los estamos usando? Eso es lo que os voy a intentar explicar en esta charla. Esta es tú ya la habéis puesto, esta es una gráfica típica de la evolución de la enfermedad, pero que explica muy bien por qué usamos los fármacos, los neurólogos, de la forma que lo hacemos. Vamos a ver, la enfermedad, la esclerosis múltiple siempre se ha considerado una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, y es cierto. Es decir, inicialmente hay mucha inflamación, los pacientes tienen una inflamación que no supera el umbral clínico, esto solo lo vemos en resonancia magnética. De repente hay un proceso inflamatorio que supera el umbral clínico y aparece un síntoma. Es el síndrome clínico aislado, el primer episodio clínico de esclerosis múltiple. Esto sigue, aparecen más y estamos en la fase remitente recidivante. Es decir, tiene brotes y los pacientes se recuperan. Inicialmente la inflamación es muy intensa. ¿Qué ocurre con esa inflamación? Que conforme va pasando el tiempo va disminuyendo. Los fenómenos inflamatorios son menores, pero hay un proceso degenerativo que está presente desde el inicio de la enfermedad, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que va incrementándose conforme va evolucionando. ¿Qué ocurre? O sea, la enfermedad es desde el principio inflamatoria y degenerativa. Inicialmente muy inflamatoria y muy poco degenerativa, al final muy degenerativa, hay mucha pérdida axonal y se ve con mucha atrofia en la resonancia y con muy pocos efectos inflamatorios que casi nunca dan clínica. ¿Cómo es lo que nosotros vemos? Pues vemos la fase de remitente recidivante, los brotes que se recuperan, conforme la pérdida axonal va incrementándose, el paciente ya no tiene capacidad de compensar esa inflamación y aparecen secuelas de los brotes, hasta que llega un momento que poco a poco va empezando a progresar, va empeorando poquito a poquito sin que haya brotes. Esas son la explicación de las fases de la forma más frecuente de inicio de la enfermedad, que es la remitente recidivante. Esto es importante porque nuestros fármacos, todos ellos, tienen efectos antiinflamatorios muy potentes, y yo creo que ninguno ha demostrado de una manera clara que tenga efecto sobre la degeneración. Por lo tanto, el hecho, cuando tenemos que actuar, es al principio. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente, lo que siempre nos planteamos es decir, bueno, ¿este paciente cómo va a ir? Y sabemos por historia natural que hay datos que nos dicen por dónde van a ir los tiros. Sabemos que si el paciente debuta con la enfermedad tarde, más de 40 años, las cosas van a ir peor. El paciente va a acumular discapacidad de una manera más rápida. Sabemos que los varones evolucionan peor que las mujeres. Y en la forma clínica sabemos, y además de una manera muy clara, que las formas remitentes recidivantes tardan
alcanzar un EDSS de 6, eso es un hito muy importante en la evolución de los pacientes. EDSS de 6 es la muleta, ¿vale? Entonces, mientras que las formas progresivas primarias, en vez de 23 años, tardan 7. ¿Cuál es el problema de esto? Muy bien, sabemos muchas cosas, pero esto no lo podemos modificar, sobre esto no podemos hacer nada. En el debut clínico sabemos que si el paciente empieza con afectación motora, si los esfínteres están afectados en el primer brote, si se recupera mal, va a ir mal. Sabemos que si el intervalo entre el primer y segundo brote, o si tiene muchos brotes al principio, el paciente va a ir mal. Sabemos que si alcanza precozmente un EDSS de 4, 4 es cuando ya empieza a notar de manera clara en su vida las limitaciones de la enfermedad, va a ir mal. Y esto ya es distinto. Esto es distinto porque estos parámetros sí que los podemos modificar en la evolución de la enfermedad. Y es más, y esto es una gráfica que yo creo que los neurólogos teníamos que tener grabada a sangre y fuego. Esta gráfica lo que nos dice es que la enfermedad lleva una evolución muy variable hasta que el paciente empieza a acumular un poquito de discapacidad. 3, 4, los resultados son muy parecidos, pero a partir de ahí todos van igual. Es decir, la diferencia entre que un paciente llegue a un EDS de 6, o sea, a usar muletas antes o después, está en la fase en la que tiene poca discapacidad, en la que se maneja, en la que es ambulatorio, en la que se puede manejar bien. Por lo tanto, es en esta fase en la que tenemos que actuar. Si tardamos y al paciente lo empezamos a tratar cuando esté aquí, o sea, cuando esté con un 4, con un 5, los resultados van a ser muy malos. Y prácticamente no vamos a cambiar las cosas. Tenemos que intentar echar toda la carne del asador, dicho de una manera sencilla, en las fases iniciales de la enfermedad. Si llega aquí en un año, malo. Si llega aquí en 20 años de calidad de vida. A partir de aquí, la enfermedad se hace amnésica y sigue su curso. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con el tratamiento precoz? Pues lo que pretendemos es modificar esta pendiente. Quiere decir, esta pendiente intentamos aplanarla y cuanto antes lo empecemos, a ser posible, después del primer episodio en el que ya tengamos una constatación de que va a repetir, y eso lo sabemos. Es decir, la idea es intentar aplanar al máximo para retrasar todo lo posible la discapacidad. ¿Lo conseguimos? El problema que tenemos para saber si lo conseguimos es que ya hemos usado un tratamiento que va a modificar la evolución de la enfermedad, entonces es muy complicado. Es imposible hacer un estudio randomizado a 10-15 años vistas, que es lo que nos daría la respuesta, entonces tenemos que usar datos indirectos o no tan indirectos, porque este trabajo es muy interesante, es un trabajo italiano en el que comparaba dos grupos. Un grupo eran pacientes que no habían querido tratarse por el motivo que fuera, es decir, por deseo de embarazo, no se lo creían, etc. Y pacientes que habían recibido tratamiento con interferón, es decir, el primero que salió, uno de los que ahora actualmente son menos potentes, por decir alguna cosa. Y lo que vio este trabajo es que tenían un 30% menos de riesgo de alcanzar el EDSS de 4 al final del estudio, o sea, empezar a tener ya repercusión en cuanto a la discapacidad, y además, si llegaban, eran mayores cuando llegaban. Y el EDSS de 6, el riesgo de tener un EDSS de usar muletas se reducía en un 40%, y encima los que llegaban eran más de 11 años mayores que los que no habían usado tratamiento. Es decir, se ha modificado la evolución de la enfermedad, consigues que la discapacidad tarde más en aparecer o no aparezca. Y este es un estudio, yo creo que este es impresionante porque este es el seguimiento a largo plazo de la cohorte de los pacientes del primer estudio del betaferón, del que se publicó en el 93. Entonces, a los 21 años de acabar el estudio, hicieron una pregunta muy sencilla: ¿están vivos o no? Y consiguieron recuperar los datos de prácticamente todos los pacientes. Lo que se vio es que a los 21 años de enfermedad, en los dos grupos, y los dos grupos eran los que empezaron con betaferón al principio o los que lo empezaron más tarde, a los 2 años, porque estuvieron en el grupo placebo, es decir, 2 años de retraso en el tratamiento. El riesgo de haber fallecido 21 años después era la mitad. Es decir, estos resultados son muy contundentes y muy impresionantes. O sea, sí que se modifica de una manera muy clara la evolución de la enfermedad por un tratamiento que se usa adecuadamente y de forma precoz. Y además, ya lo has comentado, y eso a veces cuesta mucho hacerlo entender a nuestros gestores, pero la enfermedad es una enfermedad que cuesta muchísimo dinero. O sea, ya no es el sufrimiento de los pacientes, que es lo que a nosotros nos preocupa como sanitarios, pero desde el punto de vista económico cuesta muchísimo dinero. Y aunque ellos no se lo crean, los fármacos modificados de la enfermedad suponen menos del 20% del coste sanitario de la enfermedad. Sí, es decir, hay que saberlos usar, hay que usarlos bien. Se beneficia el paciente, pero se beneficia toda la sociedad si lo hacemos bien. Entonces, asumiendo que sí que merece la pena tratar a los pacientes, que si no, ¿qué hacemos aquí? Vamos a intentar organizar los productos que tenemos disponibles. Se han establecido líneas en un balance de eficacia y de seguridad. Unas primeras líneas
están establecidas los fármacos que se engloban, los clásicos, dentro del acrónimo del BRACE, que son el betaferón, Rebif, el Avonex, Copaxone y Extavia, los clásicos, y ahí se incluyen los dos nuevos fármacos, el dimetilfumarato y la tiriflunomida. Ahora son fármacos de primera línea. Entonces, hay unos fármacos de cambio o de segunda línea, indicados cuando el debut de la enfermedad es un debut agresivo, es decir, cuando las cosas van mal desde el principio y no puedes perder tiempo porque el paciente está acumulando discapacidad de forma rápida, o cuando hay un fallo a un fármaco de primera línea. Hay un tercer fármaco, la alemtuzumab. La alemtuzumab es un fármaco distinto. Es un fármaco distinto, luego si queréis podemos comentar el tema de la inducción con la alemtuzumab. Es un fármaco que está aprobado con una indicación muy genérica que viene a ser para pacientes con esclerosis múltiple remitente activa. Eso es prácticamente para todos los pacientes. En teoría, por ficha técnica, los efectos secundarios y el posicionamiento terapéutico lo está situando claramente a un nivel de segunda, tercera línea. Por sus características no tiene por qué ser una tercera línea, posiblemente una segunda línea en pacientes seleccionados. Es bueno que luego comentaré alguna cosilla más. Entonces, en la primera línea, ¿cómo podemos resumir los clásicos? Bueno, los clásicos tienen una eficacia moderada en el control de la inflamación, ¿vale? Tenemos estudios comparativos directos, sabemos que el betaferón, sabemos que el betaferón se comparado con el Copaxone y son iguales, y tenemos mucha experiencia, muchísima experiencia con ellos, con lo que sabemos lo que nos pueden dar de sí en cuanto a eficacia y en cuanto a seguridad, que son fármacos francamente seguros. Y hay que reconocerles que han permitido que muchos de nuestros pacientes se permanezcan estables durante muchos años. Es decir, no es cuestión de porque haya llegado lo bueno negar las bondades de lo antiguo, pero que suponen los nuevos. En cuanto a eficacia, la eficacia es discutible. La eficacia básicamente es similar. O sea, de hecho, la tiriflunomida del uvayo, tenemos un estudio comparativo con Rebif, el TNR, que viene a decir que en tasa anualizada de brotes no es mejor que el Rebif, no es peor, la P realmente es 0,6, entonces es una eficacia similar. El dimetilfumarato es distinto, no tiene un buen estudio comparativo, hay comparaciones indirectas que según cómo se coge la estadística puede resultar algo mejor que los clásicos o a un nivel similar. El NICE británico lo considera algo mejor en el control de brotes que los clásicos, pero no en progresión de discapacidad, es decir, parece que está un puntito por encima y evidentemente son más cómodos. O sea, la gente, vosotros lo veis en el hospital de día, en la farmacia extrahospitalaria, la gente está muy harta de pincharse y nosotros lo estamos viendo, son más cómodos, pero no hay que olvidar que plantea una serie de incertidumbres. O sea, llevamos un poco tiempo. ¿Y cuáles son las incertidumbres? Las incertidumbres, efectos secundarios. Pueden surgir, como en cualquier fármaco recién comercializado, cuando se extiende a una población muy amplia, efectos secundarios que no hayan salido en los ensayos clínicos. El tema del embarazo es especialmente preocupante con la tiriflunomida, porque es teratógeno en animales y tiene una vida media muy larga, 8 meses hasta que se puede eliminar de la sangre. Entonces eso, a la hora, hay que hablar muy bien con las pacientes en edad fértil sobre la anticoncepción y sobre el uso de un fármaco que plantea sus problemas. Y un problema en el que yo creo que los farmacéuticos tienen muchísimo que hacer, que es el tema de la adherencia. Sabéis mejor que yo, las cifras de adherencia a veces dan vergüenza. Entonces, no sé cómo se va a poder controlar la adherencia a los nuevos fármacos. Eso sí que es un problema que tenemos todos y que yo creo que el farmacéutico tiene que estar muy implicado, porque si no se lo toman no les va a funcionar. ¿Qué indicaciones tienen? Pues ya se han comentado, esclerosis múltiple remitente activa en el debut, en un síndrome clínico aislado con alto riesgo de evolución de la esclerosis múltiple, es decir, pacientes que por sus características de resonancia sabemos que es cuestión de tiempo que tenga una esclerosis múltiple y nos adelantamos, o en esclerosis múltiple secundaria progresiva con brotes en los que la eficacia solo se ha demostrado y solo para los brotes y francamente discreta en los interferones de alta dosis y alta frecuencia. No están aconsejados ninguno de ellos en enfermedad de evolución rápida, en un debut agresivo, y el NICE, que sí que consideraba que podían los nuevos ser el dimetilfumarato algo más eficaz que los antiguos, no los aconseja para enfermedad de debut agresivo, ninguno de los dos, ni la tiriflunomida ni el dimetilfumarato. Entonces, entre los fármacos de primera línea, tú lo has comentado muy bien, esto da para una charla para 2, para 5 y para 10, los cambios entre primera línea. Los estaréis viendo, es una avalancha, fundamentalmente por tolerabilidad de efectos secundarios, que los hay muchos problemas cutáneos en los pacientes, pero también hay un porcentaje de pacientes que es por conveniencia, y hay que entenderlo, o sea, cuando estás eso, pues realmente pincharse, pero bueno, el cambio entre primera línea no garantizas que vaya a ser igual de eficaz que lo teníamos, y además, por tiempo de
eficaz de cuando el tiempo que tarda un fármaco en empezar a ser eficaz. Ahí vamos a tener los pacientes durante 2, 3, 4 meses no tratados. Suspenderemos uno, empezaremos con otro que empezará a ser eficaz dentro de 3 meses. Es una discusión que estamos teniendo entre nosotros mucho. O sea, ¿qué consecuencias puede tener eso? Ya de entrada, mi opinión y la de la mayor parte de nosotros es que de entrada un paciente estable no nos gusta cambiar. Pero la presión, os podéis imaginar que es importante, aunque yo creo que están cambiando menos de los que hay. Y hay otro motivo de cambio entre primera línea, que es la persistencia de la actividad. Y aquí está el quid de la cuestión. O sea, aquí es eso, es decir, ¿cuánta actividad de la enfermedad podemos los clínicos tolerar para decidir entre mantener un fármaco, cambiar entre primera línea o cambiar un fármaco de segunda línea? Porque no hay que olvidar que tenemos fármacos de segunda línea que se caracterizan porque han demostrado que son más eficaces que alguno de primera línea. O sea, el natalizumab tiene resultados frente a placebo y en asociación con Abonés frente a Abonés con una reducción del 54%, con mejoría en progresión de discapacidad y en lesiones de resonancia. Y la práctica clínica nos dice, yo creo que el fármaco es mucho mejor que estos resultados. ¿Problema que tiene el natalizumab? El JC. La leucoencefalopatía multifocal progresiva aproximadamente es una infección por el virus JC, es potencialmente mortal. Ahora la mortalidad ha bajado muchísimo, está en 22% según los últimos datos que consulté, pero por ejemplo en el SIDA es prácticamente el 100%. Aquí se puede eliminar el fármaco de la sangre y consigue revertirlo, pero más del 50% de la población es positivo, ha tenido contacto con el virus JC y por lo tanto es susceptible de desarrollar la enfermedad sin un tratamiento prolongado, con lo que nos limita en este grupo de pacientes su uso a 2 años. Más ya empieza a ser asumir un riesgo según qué condiciones quizá elevado. En cifras oficiales del 2 de septiembre del 14 eran 495 casos. Yo creo que ahora irán por los 515 o más. Es decir, es un problema serio que limita el uso del fármaco. Tenemos el fingolimod con buenos resultados frente a placebo y frente a Abonés, con reducciones superiores al 50% frente a fármaco activo, con resultados en resonancia, en progresión de discapacidad y muy buenos resultados en atrofia cerebral. Un nuevo fármaco más eficaz. Y tenemos el alemtuzumab. El alemtuzumab es el último llegado al baile y presenta 2 estudios frente a Reviv. Hay que reconocer que entonces se ha comparado con el fármaco que hasta esos momentos era el gold estándar del tratamiento de la esclerosis múltiple, el fármaco de primera línea más eficaz. Y consigue reducciones en la tasa de brotes del 50%, con progresión de discapacidad en uno de ellos, porque hay que reconocer el Reviv funciona, es decir, pero en uno de ellos redujo la progresión de las posibilidades de que el paciente acumulara discapacidad en un 40%, con mejoría en resonancia y con mejoría en atrofia. Es un fármaco muy potente, pero que tiene un problema de autoinmunidad. El alemtuzumab es un anti-CD52, elimina los linfocitos y estos se vuelven a regenerar. Aproximadamente a los 3 meses los linfocitos B ya empiezan a recuperarse, los linfocitos T al año, que es cuando vuelves otra vez a la infusión y los vuelves a dejar prácticamente en cero. Esa población que se regenera se supone que es más antiinflamatoria, más protectora y va a ser más tolerante frente a los autoanticuerpos. Pero, como ocurre con el trasplante de médula ósea, se genera autoinmunidad y no es infrecuente. Un 36% de los pacientes en 4 años tienen problemas tiroideos. Son problemas tiroideos normales, pero un problema tiroideo normal puede ser un hipertiroidismo que acabe en una tiroidectomía o en un tratamiento con yodo radiactivo. Se puede tratar, pero no es una gracia. Puede haber nefropatía por anticuerpos con la membrana basal, es rara, y el problema de la púrpura trombocitopénica idiopática, que es el que hizo saltar las alarmas, porque el primer paciente que la tuvo en uno de los ensayos clínicos falleció por una hemorragia cerebral, porque nadie pensaba que eso podía ocurrir. Es el 1% de los pacientes que están afectados, y puede haber sangrados graves si las cifras de plaquetas bajan de 10.000. ¿Qué es lo que ocurre? Que obliga a una monitorización muy escrupulosa. 4 años después de la última dosis, durante 4 años el paciente se tiene que hacer un análisis mensual de hemograma, de función renal y de sedimento urinario para descartarlo, y cada 3 meses de hormonas tiroideas, hasta el momento 4 años, para intentar descubrirlo. Entonces, claro, tenemos fármacos potentes, pero fármacos con una serie de efectos secundarios que tenemos que balancear bien. Entonces, ¿vale? Tenemos un paciente que hemos empezado con una primera línea y las cosas ocurre algo. Es decir, ¿hasta qué punto es bueno o es malo algo de actividad? Este trabajo es un trabajo de los compañeros de Valle d'Hebron, en el que lo que vieron fue, después de un año, lo que había pasado en un año y cuál era el resultado en discapacidad, que es lo que queremos evitar, al cabo de 4 años. Y lo que vieron es que midieron si aparecían nuevas lesiones en la resonancia, si aparecían lesiones que captaran contraste, es decir, que son lesiones agudas,
si había tenido algún brote o si el paciente, aunque no hubiera tenido nada, estaba algo peor físicamente, tenía más discapacidad. Y lo que vieron es que había un 20% de probabilidades de que a los 4 años el paciente tuviera algo más de discapacidad, aunque aparentemente todo fuera bien, pero que con que una sola de estos parámetros estuviera afectado, uno solo, el riesgo se duplicaba. Y con dos, era el 80% de los pacientes y se cuadruplicaba. Es decir, cualquier tipo de actividad inflamatoria en este trabajo era mala. Y este es un trabajo, es un seguimiento de la cohorte del estudio principal de Abonex a 15 años. Entonces, lo que vieron es el riesgo de alcanzar una EDSS de 4,5, que los pacientes ya están claramente limitados, aunque son independientes, están limitados. Y lo que vieron que si en los 2 primeros años había una lesión que captara contraste o habían tenido un brote, el riesgo de alcanzar un 4,5 se disparaba a los 15 años. Es decir, la actividad inflamatoria precoz no controlada con la enfermedad es mala. Y lo que también sabemos es que si el paciente va perdiendo volumen cerebral, se va atrofiando, y pues todos, nos guste o no nos guste, perdemos un 0,3% de masa cerebral al año. Es la estadística y nos toca a todos. Unos perderemos más menos, pero los pacientes pueden perder un 1,2% o más. Entonces, los que más atrofia desarrollaban, más discapacidad tenían. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento teórico sería que no ocurriera nada de nada. Lo que se conoce por el NEDA4. El NEDA4 es no evidencia de actividad de la enfermedad, y lo deseable sería que no se perdiera volumen cerebral en la resonancia, que el paciente clínicamente estuviera estable, que no tuviera brotes, que no tuviera actividad en resonancia, porque cualquiera de estas cosas que nosotros controlamos en la consulta, si ocurre cualquiera de estas cosas, las cosas no van bien. Entonces decimos, bueno, si no van bien, cambiar a segunda línea sirve de algo. Estamos otra vez con los estudios de evolución de la enfermedad. Es muy complicado porque hemos actuado. Entonces los comparativos son difíciles, no hay seguimientos a largo plazo, pero este trabajo del MS Base, que es una base de datos de pacientes con esclerosis múltiple a nivel europeo, lo que demostraba es que si un paciente tenía un brote y le cambiaban a otro de primera línea o le cambiaban a fingolimod, pues el riesgo de brote en el segundo año se reducía prácticamente a la mitad. O este, que es americano, en lo que veían es decir, si un paciente está con una primera línea interferón y cambia un copaxone, mecanismo de acción distinto, o a fingolimod, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el riesgo de brote se reducía a la mitad si cambias a fingolimod, un fármaco de segunda línea. Es decir, los fármacos de segunda línea son más potentes y el cambio va a ser más beneficioso. Entonces, claro, esto es la teoría. La práctica es que nosotros podemos usar los fármacos en las condiciones en las que nos permitan las autoridades sanitarias, y ahí sí que estamos pillados. Y estos son los criterios en los que aquí, en la Comunidad Valenciana, podemos cambiar, y os lo hemos comentado. Estos criterios son de la semana pasada, o sea, no están operativos, porque no se han enviado, pero son los que se enviarán a todas las farmacias para que sean los que usemos los neurólogos. Pues supongo que, bueno, con la administración puede ser 6 meses, pero bueno, teóricamente el mes que viene. Se podrá usar los de segunda línea en casos de esclerosis múltiple agresiva, definidos por pacientes que tienen 2 brotes que hayan dejado secuelas, definidos por un EDSS de 2,5, son pequeñas alteraciones en la exploración y en la situación del paciente, y que en la resonancia se vea que tiene una lesión que capte contraste, que quiere decir que es el que capte contraste. Nosotros los neurólogos insistimos tanto en eso, porque una lesión que capta contraste sabemos que ha ocurrido aproximadamente en el último mes, como mucho, es reciente. O que hay un aumento de lesiones en T2, no capta contraste, pero tenemos 2 resonancias no muy lejanas y vemos que de una a otra hay más lesiones. Es decir, las cosas están yendo mal. Y lo que más ha cambiado, eso sigue igual que estaba antes, en caso de fracaso de tratamiento de primera línea. El objetivo de los criterios es cambiar a segunda línea no cuando hay algo de actividad inflamatoria, sino cuando constatamos que esa actividad inflamatoria es persistente o es grave. Que no es un pequeño brote, o sea, yo creo que es de sentido común. No es lo mismo que un paciente tenga un brote después de 10 años de estabilidad, que a lo mejor tenga un brote en los primeros 8 meses de un tratamiento, y luego al poco tenga otro. ¿De acuerdo? Entonces, actividad inflamatoria persistente o grave. ¿Cómo la definimos? Pues por la existencia de 2 brotes en un año, que si un paciente en un año de tratamiento, excluido los 3 primeros meses, porque los 3 primeros meses, ya he comentado antes, que los fármacos básicamente no son eficaces, ¿vale? Entonces, a partir del 3er mes, 2 brotes en un año, eso es un criterio de que la actividad inflamatoria no se ha controlado, evidentemente, con el fármaco que hemos usado, ¿de acuerdo? O bien porque tiene un brote, pero la resonancia nos ayuda a comprobar que la actividad inflamatoria no se ha detenido. ¿Cómo? Porque hacemos una resonancia 3 meses después y hay una lesión que capte. Esa es nueva.
o bien porque entre dos resonancias no lejanas, no más de un año, vemos que las lesiones entre dos van aumentando. Quiere decir que a lo largo de ese año se han ido produciendo fenómenos inflamatorios que se reflejan como lesiones no captantes. Y también si hay algún brote importante de la enfermedad que no cumple los criterios anteriores, pero que al paciente le deja una acumulación de discapacidad. ¿Por qué? Por la gráfica que os he puesto antes. Si llegamos a 3 o 4, ya las cosas no se van a controlar bien. Por lo tanto, si los brotes al paciente o a la paciente en concreto le aumentan la discapacidad, es cuestión de usar fármacos más potentes para intentar frenarlo lo antes posible, porque se nos acaba el tiempo. Entonces, como resumen de cómo usamos los fármacos, tenemos unos fármacos de primera línea, en el que tenemos, en cuanto a carga de terapia, los clásicos, porque son los con los que nos encontramos francamente cómodos todos los clínicos, porque después de 20 años realmente son muy fáciles de usar, a los que se añade la tirfluomida y quizá con un poquito más de potencia el dimetilfumarato. Ideal que no haya ninguna actividad. Hay alguna actividad que no cumple criterios de cambio de segunda línea, es planteable cambiar entre ellos, sobre todo pues, buscando un mecanismo de acción distinto. Hay datos que nos dicen que, por ejemplo, el acetato de glatiramero, el copaxone, en algunos pacientes concretos con bandas de IgM en el líquido funcionan mejor que el interferón. De eso no tenemos datos de los nuevos. Pero bueno, es lógico, si hay una actividad leve que no te gusta, porque sabemos que el pronóstico es malo, pero que no llega a ser como para pasar a una segunda línea, jugar entre estos. Y si tenemos una actividad persistente que cumple criterios de fracaso, pasar a un segundo escalón a fármacos claramente más potentes, con algunos riesgos, fundamentalmente el trastuzumab y la alemtuzumab, que sí que son más complicados de manejar, con un fingolimod que realmente tiene una serie de restricciones por problemas iniciales, pero que en la práctica clínica habitual no nos dan problemas. Y hasta ahora, pues la primera charla ya está, y gracias por vuestra atención. Cuando se sale un fármaco, lo que tenemos son los datos de los pivotales, y son fármacos de una población muy seleccionada. Es decir, el 50% de reducción de brotes, el 30 y tantos por ciento nos dicen que el fármaco consigue una reducción de producción de discapacidad del 30 y tantos por ciento, que es un fármaco muy bueno frente a placebo y frente a interferón en reducción en lesiones en resonancia, que es bueno en atrofia, y es cierto, son datos que son ciertos, no hay que negarlo. El problema, o sea, sabemos que nos dicen que es un fármaco seguro en cuanto a efectos adversos generales, y los que tienen no son especialmente importantes. La linfopenia, pues un mecanismo de acción, alteración hepática, eso nos dicen los ensayos principales. Nos dicen que en la primera dosis hay una bradicardia en todos los pacientes, la frecuencia cardíaca disminuye en las primeras horas, pero a partir de la quinta se empieza a recuperar. Eso nos obliga a monitorizar a los pacientes, pero también nos dicen que el riesgo de que sea una bradicardia importante no es alto. Más del 80% de los pacientes no tienen una bradicardia significativa, y sintomática es sumamente excepcional. Sabemos que puede haber problemas de edema macular que nos obligan a hacer un fondo de ojo a los 3 meses, que es cuando aparece el edema macular, pero aún así que el riesgo es muy pequeño. 4 pacientes de 1167 con la dosis comercializada, no con la otra, pero lo que hacemos es, como todos los casos han aparecido, a los 3 meses les hacemos un control oftalmológico. Todo esto lo sabemos, pero el problema que tenemos con el fingolimod es que los criterios en los que se metieron los pacientes en el ensayo clínico no tienen nada que ver con los criterios con los que usamos el fármaco en la vida real. Eran pacientes con una esclerosis múltiple monda y lironda, que podían haber tenido tratamiento previo con inmunomoduladores o no, y que no habían llevado inmunosupresor. Entonces, en ese grupo de pacientes, los subanálisis nos dicen que sí, que en general funciona bien, ¿vale? Cualquier tipo de análisis que hagáis de los estudios Freedoms, Transfos, que es frente a Bonex, y Freedoms, que es frente a placebo, lo que vemos es que es mejor en pacientes que tienen enfermedad muy activa, que tiene medida por resonancia, medida por brotes, da igual, el fármaco es activo. Y en un subanálisis también del Transform, lo que se ve es que en la reducción esa del 52% de riesgo de brotes frente a Bonex se incrementaba al 61% si el paciente cumplía lo que entendemos actualmente de criterios de fracaso a primera línea, pacientes que habían fracasado a una primera línea, seleccionando ese grupo de pacientes. Pero en cualquier caso son subanálisis, y sí, al menos todos los clínicos, cuando sale un fármaco, queremos tener experiencia de
porque la población seguro que no es la del ensayo clínico, no está tan seleccionada y no sabemos cómo va a funcionar en la práctica clínica habitual. Y es por eso por lo que surgió la idea de hacer un registro en la provincia de Alicante. La provincia de Alicante tiene casi 2 millones de habitantes, pero esa población está atendida por 11 hospitales, 10 hospitales públicos y uno privado que tiene una unidad de neurología que ve pacientes también con esclerosis múltiple. Con esta dispersión es muy complicado que ninguno de nosotros tenga una experiencia alta en poco tiempo en un fármaco nuevo. Entonces lo que nos planteamos es juntar los datos de todos. Y conseguimos los datos de todos los pacientes que habían empezado tratamiento hasta el 31 de enero de 2014. La ventaja de este registro, aunque la N los hay con más altas, es que este sí que refleja la práctica clínica habitual, porque aquí sí que están todos y cada uno de los pacientes que se trataron en la provincia de Alicante hasta esa fecha. Entonces, ¿cuántos pacientes que encontramos? 89 pacientes con una edad de casi 40 años, 3/4 partes son mujeres, como ocurre ahora en la enfermedad, que cada vez es más frecuente en las mujeres, con unos 10 años de tiempo de evolución. 60 pacientes habían cumplido 1 año de tratamiento y 23 pacientes 2 años. Tratamientos previos, muy pocos pacientes eran debut agresivos, un 32% habían llevado un tratamiento, casi un 40% 2 tratamientos, un 20% 3 tratamientos y 4 tratamientos un 6,7%. Es decir, y aquí es la primera diferencia. Algo más de la mitad solo habían llevado inmunomoduladores, pero un porcentaje muy alto de pacientes habían llevado tratamiento inmunosupresor previo, natalizumab u otros, y eso en los ensayos clínicos no está recogido. ¿Con qué indicaciones entraron? Pues 50 pacientes, el 56% entraron por criterios de fracaso a tratamiento inmunomodulador, fracaso a primera línea. Había pacientes con intolerancia a inmunomoduladores solicitado por uso fuera de indicación, por uso especial. Había 2 pacientes con inicio agresivo y 31 pacientes, el 35% venían de natalizumab. Son pacientes que han cumplido criterios de fracaso a primera línea y por eso se ha puesto natalizumab, pero que tienen JC y se están acercando a los 2 años o han pasado los 2 años y por motivos de seguridad los cambias a otro fármaco de segunda línea. Estos pacientes tampoco están incluidos en ninguno de los estudios pivotales del fármaco. ¿Cómo estaban basalmente? Pues 28, prácticamente a tercios, 28 pacientes no habían tenido ningún brote, casi todos de natalizumab, 28 pacientes un brote, 26 pacientes 2 brotes y 4 pacientes habían tenido 3 brotes en el año previo al inicio del tratamiento. Eso nos daba una tasa de brotes media de 1,07 en global, pero según el tipo de indicación era distinto. Los pacientes con fracaso de tratamiento habían tenido un brote y medio de media en el último año. Por intolerancia, como el motivo no era fracaso, eran 0, por inicio agresivo 2, porque tienen que ser 2, porque si no, no es un inicio agresivo, y los que venían de natalizumab habían tenido una tasa de brotes de 0,3 brotes en el último año de media. La discapacidad, muy similar, 2,8 de media, con una mediana del 2,5, y por grupos, aunque parece un poquito más alta la de los que venían de natalizumab, la diferencia no era significativa, aunque sí que es verdad que los que venían de natalizumab en general estaban algo peor, o sea, había más pacientes y eran significativamente mayores los pacientes que estaban por encima de 3 en el grupo de natalizumab que los que venían de inmunomoduladores. ¿Y qué resultado nos ha dado el fármaco? Bueno, los resultados realmente son buenos. Es decir, la reducción global en la tasa de brotes del año previo al primer año con fingolimod es del 65% y aumenta el 84% en los que llegan al segundo año, que son 23%. Pero en los que vienen de inmunomodulador, que es la indicación principal del fingolimod, para lo que en principio está pensado, la reducción del primer año era del 85%, que se mantenía, subía al 89%, pero se mantenía en el segundo año. El comportamiento de los pacientes que venían de natalizumab es distinto. En el primer año hay un incremento en el número de brotes de 0,3 del año de natalizumab a 0,57, ese 90%, aunque parezca mentira, no es significativo, yo creo que es por la N, pero en fin, no es significativo, pero sí que es verdad que en el segundo año, aunque solo 10 pacientes, parece que la tasa de brotes lo controla, que es un rebrote transitorio. En cuanto a los pacientes libres de brotes, lo que se ven es que en el primer año las situaciones se invierten. De 1/3 de pacientes libres de brotes antes y 2/3 con brotes, pasamos a 2/3 sin brotes en el primer año con el fingolimod y menos de un tercio que tienen brotes. Y esto se incrementa en el segundo año con más del 80% de pacientes de los que han cumplido el segundo año que no tienen brotes. O sea, la eficacia se mantiene con el transcurso del tiempo y se incrementa. La discapacidad estable, 2,8 al inicio, 2,8 al final del primer año. Si vamos a los 2 grupos principales para ver cómo se comportan, lo que vemos es que los que vienen por fracaso de inmunomodulador pasan de tener todos brotes, lógicamente, a tener un 81% de pacientes libres de brotes en el primer año.
y un 83 en el segundo año, o sea, unos resultados muy buenos, mejores que lo de los estudios, con una EDSS que mantiene estable, 2,8, 2,7, no hay ninguna diferencia significativa. Los que vienen de natalizumab, 3/4 partes no habían tenido brotes y nos encontramos con que un 50% rebrotan, pero en el segundo año parece que las cosas se corrigen y nos encontramos con un 80% de 10 solo pacientes que habían tenido brotes, un 80% no lo han tenido. Parece que se reconocen las cosas, con una EDSS que también permanece estable, 2,5 al principio, 2,9 en estos pacientes, 3 al año, no hay diferencias. En cuanto a seguridad, realmente los resultados que encontramos son muy parecidos a los de los ensayos principales. Realmente hemos tenido muy pocos problemas, solo 13 pacientes nos han dado algún problema que hayamos reflejado. Con recalcar que en los 89 pacientes ni uno solo ha tenido problemas cardíacos con la primera dosis, problema cardíaco, bloqueo auriculoventricular o bradicardia sintomática, no que le bajara eso, pero alguna cosa que al neurólogo le obligara a tomar alguna actividad o alguna actitud. Edema macular tampoco hemos tenido ningún caso en los 78 pacientes que han alcanzado los 3 meses y tienen el estudio. Elevación de transaminasas en un 5%, que casi siempre es leve, de los 4 pacientes 3 no llegó a 5 veces y solo uno lo superó. Linfopenia inferior a 200 en 2 casos, es el mecanismo de acción del fármaco, pero este es el límite al que lo tienes que quitar y luego ver si lo reintroduces, y 7 pacientes con otro tipo de efectos secundarios, algunos como una cefalea leve inicial, unas náuseas en las primeras tomas, un cuadro de disnea de presión torácica, un herpes metamédico, pero de solo una metámera, una micosis ginecológica leve, una febrícula que desapareció suspendiendo transitoriamente el fármaco y 2 infecciones urinarias al inicio, es decir, cuadros muy leves. De hecho, por efectos secundarios solo se retiró a 2 pacientes, un paciente con linfopenia y una paciente en la disnea de presión torácica, que aunque no es grave, realmente la paciente lo dejó estar. Se ha suspendido en 13 de los 89 pacientes, lo que supone una retención de más del 85% al año, que está muy bien. 1 por deseo de embarazo, que comillas este no cuenta. 2 casos por efectos secundarios, los que hemos comentado. 10 pacientes por fracaso, 2 por progresión de brotes, el paciente ha ido empeorando sin tener brotes, pero ha acumulado discapacidad y se ha retirado. Y 8 por persistencia inflamatoria, que es lo que queremos evitar y es el objetivo del fármaco. De esos 8 pacientes, 3 venían de inmunomodulador, que son el 6% de la población, 7 venían de natalizumab, que son el 21%, que vuelve a confirmar que después del natalizumab, el natalizumab es un fármaco enormemente potente y es muy difícil que haya uno detrás que consiga los mismos resultados. Como conclusiones de nuestro trabajo, realmente el fingolimod en la práctica clínica habitual y con una población distinta a lo de los ensayos clínicos y una población peor que la de los ensayos clínicos, consigue una reducción en la tasa de brotes del 65% del primer año, que es del 85% de los pacientes con su indicación principal de fracaso de fármacos de primera línea, que los que vienen a natalizumab inicialmente se incrementa la tasa, pero parece que esa situación revierte en el segundo año, que un 68% de los pacientes de la población global permanece sin brotes en el primer año y un 82% en el segundo año, que los pacientes permanecen clínicamente estables, todos ellos, que el perfil de seguridad es bueno, porque hemos tenido efectos secundarios en un porcentaje pequeño de pacientes y no ha sido importante, casi todos han sido leves o transitorios, y eso ha llevado a que el 85% de los pacientes permanezcan con el tratamiento al final del primer año, que está muy bien. Y para finalizar, pues estos son todos los compañeros de la provincia de Alicante que son los que trabajaron para recoger los datos de todos los pacientes y para poderlos presentar y darlos a conocer. Y gracias a vosotros por la atención.